número 4 sea por aprobada. Por no haber sido objeto de observaciones, el señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Hemos recibido un correo electrónico del señor Miguel Crispi, mediante el cual remite los documentos comprometidos en la sesión del lunes 6 de enero. Oficio del fiscal regional de Antofagasta, señor Eduardo Peña Martínez, informando que la investigación del denominado caso convenio referente al caso particular de Procultura es de responsabilidad del fiscal regional de Coquimbo, don Patricio Cooper Monti. Un correo electrónico de la Gobernación de Valparaíso informando la participación del gobernador, señor Rodrigo Mundaca, en la sesión de hoy vía remota, y en los mismos términos la participación del gobernador, señor Ricardo Díaz de Antofagasta. Por tema de agenda participará vía remota. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra respecto a la cuenta. No hay palabras sobre la cuenta. Yo quiero plantearles un tema respecto al funcionamiento de la comisión. Necesitamos que la comisión pueda ser alargada un par de semanas más para efectos de que pueda terminar el 10 de marzo y de esa manera podamos evacuar el informe en marzo de este año, porque a finales de enero, el 27 de enero, terminaría la comisión y por lo tanto nos faltarían algunas sesiones para poder terminar en buen término la comisión respecto a las sesiones que normalmente realizan las comisiones investigadoras. Entonces quería solicitarle a través del secretario, que esto le solicitamos a la sala, me parece, el poder tener 15 días adicionales y de esa manera poder finalizar la labor de esta comisión el día 10 de marzo aproximadamente, para efectos de evacuar el informe. Ahí vamos a tener creo que una semana más para evacuar el informe y poder estar quizás evacuándolo a la sala a mediados o finalizado a finales de marzo. ¿Habría acuerdo para aquello? Sí. Ya. Acordado. Muy bien. Esta sesión... perdón, diputado Más. No lo había visto. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos, también a quienes nos acompañan telemáticamente. Presidente, yo, en vista de la información que hemos podido recibir respecto a la relación que también tiene Procultura con Minbu y Serviu, creo que es pertinente también invitar o citar al ministro Montes a la comisión. Muy bien, muchas gracias, diputado Humá. ¿Está dentro de los invitados el ministro Montes? No lo recuerdo de memoria. Ya, bueno, pero lo vamos a chequear y vamos a incorporarlo. ¿Está incorporado? Ya, está incorporado. Entonces, ojalá incorporarlo en la próxima sesión, porque al ministro hay que citarlo. Sí, así es. Así que Sesión, señor ministro. el ministro Carlos Montes. Ya. Esta sesión tiene por objeto tratar materias propias del mandato de la sala. Para estos efectos se invitó al gobernador regional de Antofagasta, el señor Ricardo Díaz Cortés, al gobernador regional de Valparaíso, señor Rodrigo Mundaca Cabrera, y al gobernador regional de Magallanes y de la Antártica chilena, señor Jorge Flies Añón, quienes se encuentran vía remota. La ex gobernadora regional de Coquimbo, señora Cristina Aranjo Peñanosa, fue invitada vía correo electrónico y a la fecha no hay respuestas. Después tendremos que tomar los acuerdos respecto a los invitados a la sesión del lunes 20 de enero, pero lo haremos una vez finalizado, una vez que los invitados hayan expuesto acerca de lo que nos convoca hoy día. Así que voy a dejar con la palabra, a ver quién nos acompaña, el gobernador de Antofagasta. El señor Mundaca también lo vemos ahí conectado. Y vemos a la señora Eugenia Mancilla, que me imagino es de Magallanes y de la Antártica chilena. ¿No está presente el señor Jorge Flies? Así es, señor presidente. Muy buenas tardes a usted y a los diputados y diputadas integrantes. Mi nombre es Eugenia Mancilla, soy administradora regional del Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica chilena. El gobernador Flies se encuentra haciendo uso de su feriado legal, así que yo en su representación estoy en esta sesión. Yo le agradezco que esté presente, señora Eugenia Mancilla, pero nos habría encantado que hubiera estado el gobernador regional. Vamos a darle cuando corresponda el uso de la palabra, pero vamos a volver a invitarlo al señor gobernador, porque los dos gobernadores que nos acompañan el día de hoy en su momento se excusaron, principalmente por los mismos, al menos el gobernador de Valparaíso por los mismos motivos, pero nos señaló
de que Encantado venía en una próxima oportunidad y hoy día lo tenemos presente. Por lo tanto, creo que es relevante para los efectos de lo que se está investigando en esta comisión investigadora que los gobernadores asistan, independientemente que no tienen la obligación, pero sí obviamente que produce un efecto muy distinto a tener al gobernador presente a no tenerlo, sobre todo en lo que se va a referir a las conclusiones de esta comisión y para efectos de tener la mayor cantidad de antecedentes. Así que, sin perjuicio de ello, obviamente que va a poder exponer señora Eugenia Mancilla, pero para que le transmita al gobernador que lo vamos a volver a invitar y esperamos que tenerlo presente en esta comisión. Vamos a dejar con la palabra, para que no crean que soy localista, primero al gobernador de Antofagasta y luego al gobernador de Valparaíso. Muchas gracias, presidente. Si me permiten poder compartir para poder presentar lo que fue el caso Procultura en el gobierno regional de Antofagasta. Está autorizado, señor gobernador. Ya, muchas gracias. Bien, muchas gracias, presidente. Voy a dar cuenta de lo que fue el caso Procultura en el gobierno regional de Antofagasta. Indicar que este caso, por lo menos en lo que refiere al gobierno regional de Antofagasta, es un proyecto que viene formulado desde la administración anterior. Eh, el caso Procultura en el gobierno regional de Antofagasta alcanzó ribetes mediáticos promovido principalmente por un medio electrónico de acá de la región que se llama Timeline, que es un medio que está vinculado y es muy cercano al senador Araya y al diputado Araya, y que constantemente intentó vincular al gobierno regional de Antofagasta con el caso Democracia Viva, tratando de hacer parecer que el proyecto de Antofagasta, por lo menos en lo que refería a Procultura, tenía relación con tráfico de influencia, porque supuestamente habría una relación de cercanía entre mi persona y la fundación. También trataron de hacer ver que se entregó recursos a una fundación que no tenía la pertinencia ni la experiencia para poder trabajar en este tema. También se intentó tratar de establecer de que habrían pagado un sobreprecio, ahondando en prensa, diciéndolo explícitamente que este proyecto solamente era pintura de fachada. Y también se cuestionó el rol de Contraloría Regional y se cuestionó el rol del Consejo Regional en la aprobación de estos recursos. Eh, yo entiendo que hubo una intencionalidad política de tratar de denostar el accionar del gobierno regional y a mi persona en particular, dado que empezaba el periodo electoral. Sin embargo, como voy a exponer frente a usted, presidente, eh, se va a dar cuenta de que el proyecto de Procultura en el gobierno regional es muy distinto de lo que pasó en el Servicio de Vivienda y Urbanismo, en donde sí hay personas formalizadas, en donde sí hay personas en estos momentos que están en la cárcel y en donde hay un cuestionamiento a una diputada que estaría, en este caso, pidiendo su desafuero. Eh, Como ve en esta línea de tiempo, presidente, el 7 de abril del año 2020 llega al gobierno regional de Antofagasta un correo de Vicente Parodi, del gabinete presidencial del presidente Piñera, en donde instruye que se haga una iniciativa para recuperar las fachadas del centro de Antofagasta. Se plantea, se hace referencia a un proyecto similar que se está ejecutando en Coquimbo y se plantea en ese correo, se da instrucciones al jefe de planificación del gobierno regional de ese entonces que elaboren un proyecto semejante. Eh, el 31 de diciembre del año 2020 se elabora una primera propuesta y en esa primera propuesta, presidente, se hablaba de programa de empleo para la pintura y recuperación de fachadas del centro de Antofagasta. El 19 de enero del año 2021 se entrega un informe preliminar en donde, por lo que nosotros hemos recabado,
Procultura establecía un monto cercano de 584 millones para hacer este programa de empleos, para hacer capacitaciones y para recuperar fachadas del centro de Antofagasta. El 12 de marzo se hace una mesa técnica en donde la unidad de patrimonio presenta iniciativas que incluyen la reposición de fachada. El 12 de marzo del año 2021, la División de Planificación del Gobierno Regional solicita la asistencia técnica de la Dirección de Arquitectura MOP para poder presentar este proyecto. El 15 de marzo del año 2021 se entrega corregido este proyecto y nosotros, como gobierno regional, asumimos el 15 de julio del año 2021. Cuando nosotros asumimos, se nos hace una presentación en donde se nos presentan iniciativas que tengan RS, que tengan rentabilidad social, y ahí venía incluido este proyecto de Procultura. Después de un correo que llega de la Comisión de Patrimonio del Consejo Regional, y después de un análisis en donde un analista del gobierno regional plantea que el proyecto ya tiene RS y que estaría en condiciones de ser votado, se presenta a aprobación del Consejo Regional. Y se presenta, tal como le digo, señor presidente, como un programa de empleos para recuperación de fachadas. El 2 de noviembre del año 2021 es aprobado ese proyecto por un monto de 606 millones. Como puede ver, señor presidente, este proyecto y la llegada de Procultura no tiene relación con mi persona ni con nadie de la administración del gobierno regional bajo mi mandato. Este es un proyecto que fue formulado antes y es un proyecto que nosotros no participamos de ninguna manera en la elección de esta fundación. ¿Qué es lo que ocurre después, señor presidente? El 25 de noviembre, la Dirección de Presupuesto observa la glosa presupuestaria con el cual fue aprobado este proyecto, señala que no se puede utilizar la glosa que tiene que ver con programa de empleo y en distintas reuniones que tienen que ver con el 23 de febrero y con el 4 de abril, se establece un ajuste de glosa en donde se valida que se podría ejecutar este proyecto con 3 componentes, que era capacitación, programa de empleo y pintura de fachadas, a través de la glosa de puesta de valor en patrimonio. Esta glosa, este tipo de programa, puesta de valor en patrimonio, requiere que la subdere valide a la instancia subejecutora. Y es así como con el oficio 2377, firmado por el señor Miguel Crispi, se valida el informe que hace un analista de la subdere, en donde explica que esta fundación Procultura sí tiene el objeto para recuperación de fachadas, para hacer capacitaciones con fines patrimoniales. Y allí es donde se valida la experiencia de esta fundación para poder finalmente entregarle los recursos, y ahí cambia este proyecto y deja de llamarse proyecto programa de empleo para recuperación de fachadas y queda solamente como un proyecto de mejora de fachadas o recuperación de fachadas. El 30 de junio del año 2022 nuevamente pasa por el Consejo Regional y nuevamente es aprobado de forma unánime. Con esto, señor presidente, lo que quiero plantear es que la acusación que hace el diputado Castro en prensa, en donde dice que se le entrega un proyecto a una fundación que no tiene el giro, es una acusación errónea. Yo creo que el diputado Castro desconoce que cuando se hace el análisis técnico no se ve el giro de la fundación, sino que lo que se ve es el objeto de la fundación, y en ese objeto, esta fundación, validado por Subdere, tenía la experiencia y tenía la capacidad para poder hacer este proyecto. ¿Cómo funciona el gobierno regional? Cuando es aprobado el recurso por parte del Consejo Regional con la aprobación de todos los componentes, se va a la Dirección de Presupuesto y la Dirección de Presupuesto valida la nueva glosa y envía a Contraloría. Y aquí, señor presidente, quiero desestimar la tercera acusación que se hizo en contra nuestra. Este proyecto en particular pasa por la avisación del Consejo Regional, pasa por la avisación de la Subdere, pasa por la avisación de la DIPRES y pasa también por Contraloría.
Aquí no hubo una rebaja del proyecto ni hubo una partición del proyecto para evitar esos controles. Todo lo contrario, señor presidente, el 3 de noviembre este proyecto cuenta con la aprobación y cuenta con el visto bueno de la unidad de Contraloría. Finalmente, con todas las demoras de estas aprobaciones, se hace la transferencia del programa el 30 de diciembre, ahí ya está todo aprobado en el gobierno regional, y se inicia este proyecto el 4 de enero del año 2023. Entre los meses de enero y julio, que es cuando salta a la palestra pública los proyectos de convenios, se hacen distintos informes, están los informes del gobierno regional de enero, de febrero, de marzo y de abril, se hacen las revisiones de este informe y en ese momento el proyecto tenía un catastro de posibles fachadas a pintar. En esto quiero aclarar una cosa, señor presidente. Malintencionadamente se ha hablado de que este proyecto es la pintura de 3 fachadas, pero lo que no se indica es que el proyecto en sí incluía 2.400 metros cuadrados de pinturas de fachadas, era una manzana completa, que es un edificio con distintos departamentos. Cuando salta a la palestra pública este proyecto y el cuestionamiento de este proyecto, las personas propietarias de esas fachadas empiezan a cuestionar ese proyecto y por lo mismo no se puede hacer la pintura de las fachadas. Ahí es cuando Procultura pide un cambio de fachada, nosotros como gobierno regional nos negamos, pues está desnaturalizando el proyecto y eso finalmente incide en que nosotros cerremos el proyecto. Señor presidente, acá están los 4 componentes del proyecto aprobado. Si usted se fija, un componente era la pintura y limpieza de las fachadas, era el mejoramiento de inmuebles porque veníamos de la pandemia y veníamos del estallido social, por tanto, lo que quería la administración anterior a mí era mejorar el centro de Antofagasta y recuperar el sentido comercial del centro y por eso se estaban haciendo estas pinturas. El componente número 2 tenía que ver con la participación de personas en un programa de capacitación para poder mejorar las condiciones de ellos, generar un programa de empleo. Les recuerdo que esto fue formulado en tiempos de pandemia, por tanto había un componente de tratar de generar empleos. El punto número 3 era transferencia de conocimiento y capacidades, habían unas certificaciones que se iban a entregar. Y el punto número 4 era la creación y posible articulación con el municipio para generar propuestas de ordenanzas públicas que permitiera recuperar el centro de Antofagasta. Por tanto, señor presidente, este proyecto nunca fue pinturas de fachadas y nunca fue solamente 3 fachadas como malintencionadamente se presentó durante la prensa. Eran distintos componentes y tenían distintos perfiles, por tanto, los montos que se establecen no son montos orientados solamente a recuperación de fachadas como lamentablemente se intentó hacer ver. En esta figura, señor presidente, le muestro, ahí está el programa, se quería entonces una mejora de 2.348 metros cuadrados de pinturas y eran distintos edificios. El edificio que aparece al lado del número 1 es una manzana completa y eso es lo que se pretendía recuperar. Acá, señor presidente, le muestro la ficha del primer programa. Si usted se fija, señor presidente, lo primero que se aprueba es transferencia de capacidades para la activación del centro histórico a través de generación de empleo. Usted se da cuenta, señor presidente, el primer proyecto que se presenta era un programa de empleos. Dada la situación de la pandemia y la situación que ocurrió con el estallido social, lo que se pretendía era con este proyecto generar un programa de empleos. Sin embargo, cuando la DIPRES cuestiona la glosa, aquí aparece el nuevo proyecto y que es con el programa de puesta en valor del patrimonio y ahí deja de llamarse programa de empleo y se llama recuperación de fachadas. Y es por eso que se intentó hacer ver este proyecto como que si fuera solamente pinturas cuando no era así. Cuando no se pueden pintar las fachadas, señor presidente, producto de todo el alcance mediático, nosotros ponemos término anticipado al convenio con la resolución exenta
1227 del año 2023. Esta resolución se aplica el 20 de septiembre del año 2023 y ahí nosotros damos por cerrado el proyecto. Tuvimos que hacerlo una vez que hubieran antecedentes que nos permitieran a nosotros efectivamente cerrar el proyecto. ¿Por qué no se cerró el proyecto en julio cuando aparece toda la palestra pública? Porque hasta ese momento no se habían caído las fachadas y se habían cumplido con los elementos del programa. Finalmente es la ausencia de fachada lo que impide que el proyecto se pueda ejecutar y eso hace que el gobierno regional pueda cerrarlo. Sin embargo, la Fundación Procultura hizo un recurso de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones en contra del gobierno regional para evitar este cierre anticipado. También la Fundación Procultura se querelló contra la administradora regional del gobierno regional por el cierre anticipado. Estos dos elementos los ganamos en la Corte y ahí demostramos que nosotros hicimos el cierre anticipado en tiempo y en forma como correspondía, señor presidente. De hecho, nosotros el 29 de septiembre presentamos un informe de liquidación validando gastos de la Fundación por 86 millones de pesos. Después Contraloría nos plantea que esa liquidación de gastos debiera ser menor y nosotros hemos actualizado las cifras siguiendo la recomendación de Contraloría. Por tanto, tiene que haber una devolución al gobierno regional de 373 millones de pesos. En el ordinario 1798 del año 2023, nosotros le solicitamos a Procultura la devolución de los fondos y ante la ausencia de esta devolución, el gobierno regional decide generar una querella criminal por el delito de apropiación indebida y generamos todas las acciones civiles y el cobro de las boletas de garantía. Porque eso también quisiera aclarar, señor presidente. En el caso del gobierno regional de Antofagasta, aparte de que hubo revisiones, también habían boletas de garantía para resguardar los recursos. E incluso con la querella criminal se hizo una recuperación de al menos 10 millones de pesos por parte de acciones que hizo el gobierno regional frente a la Corte. Por último, señor presidente, respecto de los informes de Contraloría, los informes de Contraloría, a grosso modo, han explicitado lo mismo que le explicaron a ustedes en la comisión, que efectivamente en los gobiernos regionales en su conjunto habían algunos problemas que tenían que ver con observaciones de ciertos montos, nosotros los subsanamos, también se planteaban ciertos problemas respecto de observaciones constantes o supervisiones de los proyectos que se estaban haciendo y todos esos elementos han sido subsanados, señor presidente. Hoy en día diríamos que los gobiernos regionales cuentan a partir de la circular 20 y también por varios cambios que hicimos nosotros de mayores elementos para asegurar el control de los recursos. Sin embargo, en síntesis, por lo menos en lo que refiere al gobierno regional de Antofagasta, no se han detectado gastos que debieran haber sido rechazados, las funciones que no dicen relación con el objeto del convenio, o mucho menos hubo colusión entre la fundación y mi persona al momento de priorizar los gastos. Queda de manifiesto que en este proyecto no hubo un trato diferente a cualquier otro proyecto y que los fondos que se destinaron a la fundación no fueron desviados para ningún otro propósito que el que consta en el convenio. Las rendiciones que revisó el órgano contralor evidencian que durante el proceso de liquidación logramos recuperar alrededor de 10 millones de pesos, en circunstancias que ni siquiera el Consejo de Defensa del Estado pudo tener éxito en esta misma diligencia sin mencionar el cobro de boletas. Por tanto, señor presidente, lo que quiero plantear frente a usted, y por eso me interesaba estar en esta comisión, es que el caso Procultura, por lo menos en lo que refiere al gobierno regional de Antofagasta, dista mucho de lo que se ha planteado en la prensa malintencionadamente y dista mucho de lo que pasó con Democracia Vive. Toda esta evidencia se le puede hacer llegar a usted, presidente, y gustoso vamos a poder entregar todo el antecedente que usted quiera. Muchas gracias, gobernador, por su exposición. Agradecería que pudiera acompañar los antecedentes a la comisión, como acaba de manifestar la disposición de poder hacerlo. Procedemos a las preguntas. Lo someto a la, ¿cómo se llama? A lo que ustedes estimen pertinente. O dejamos que hablen los gobernadores y después procedemos con las preguntas.
Bueno, en honor al tiempo, gobernador, señor Rodrigo Mundaca, tiene el uso de la palabra y después procedemos con las preguntas. Bueno, primero, muy buenas tardes, muchas gracias, presidente de esta comisión, diputado de nuestra región, diputado Andrés Lonton, saludar por su intermedio también, presidente, a todos los demás parlamentarios que ahí se encuentran. Voy a tratar de ser muy preciso también, al igual que el gobernador Ricardo Díaz, el gobernador regional de Antofagasta, a quien también aprovecho de saludar. Bien, primero, en primer término, cabe señalar que uno de los programas regionales que ha tenido mayor continuidad en el tiempo, toda vez que se ha mantenido de manera invariable en las respectivas leyes de presupuestos del sector público, es el que se denomina el Fondo del 8% FNDR, actualmente denominado Vinculación con la Comunidad, el cual, si bien a lo largo de los diversos ejercicios presupuestarios ha sido denominado de distintas formas, se podría conceptualizar como un fondo de asignación especial mediante el cual la ley de presupuestos, a través de sus glosas comunes a los gobiernos regionales, les permite destinar un porcentaje del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para financiar iniciativas principalmente en los ámbitos de seguridad, medio ambiente, deporte, social y cultural, y cuyos destinatarios pueden ser municipalidades, otras entidades públicas y entidades privadas también sin fines de lucro. Ahora bien, históricamente las leyes de presupuesto han contemplado dos modalidades para el financiamiento de esta iniciativa, una por medio de la concursabilidad y la otra por medio de asignaciones directas. En ambos casos, en el gobierno regional que me toca liderar, el gobierno regional de Valparaíso, siempre se han establecido procedimientos. En el primer caso, por medio de bases, y en el segundo, a través de instructivos o reglamentos que regulan la forma de postular, los montos, las entidades beneficiarias, las revisiones de admisibilidad y análisis técnico, y también la rendición de cuentas, entre otros aspectos. En lo que respecta al proyecto en comento, Residencia de Muralismo con Intercambio Cultural La Calera Rosengard Suecia, postulado por la Fundación Procultura, cabe señalar que esta iniciativa se enmarcó en la modalidad de asignación directa para el año 2023 y que estaba estipulada en la Ley de Presupuestos del 2023, toda vez que la subvención que se otorgó a dicha entidad fue precedida de un procedimiento previo realizado conforme a lo establecido en el numeral 3.1 de la glosa común 03 de la Ley de Presupuestos 21.516 para el año 2023, y en lo particular, dicho procedimiento fue regulado por un reglamento del Gobierno Regional de Valparaíso, aprobado mediante resolución exenta número 156 de fecha 2 de febrero del 2023, y aprobado también por el Consejo Regional mediante el acuerdo 10.745 del 01 del 23, adoptado en su 218ª sesión extraordinaria de fecha 30 de enero del 2023. Reglamento en el cual se establecía la distribución de los recursos, la clasificación de la actividad de interés regional que el gobierno regional pretendía fomentar y financiar en el año respectivo mediante asignaciones directas, disponibilidad presupuestaria, requisitos, criterios y rendición de cuentas, como ya señalé. En este contexto, el señalado proyecto, al igual que otra iniciativa, ingresó vía oficina de parte, tal como lo establecía el reglamento, siendo evaluado por la División de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Regional, en adelante DIDESO, realizándose dicha revisión al tenor de los requisitos de forma y fondo que se establecían en el reglamento y que guardan relación con la presentación de documentos, personalidad jurídica, no existencia de inhabilidades, certificados de receptores de fondos públicos, presupuesto de ejecución, entre otros aspectos. Luego de ser evaluado, al igual que otras iniciativas de la misma categoría, en base a distintos criterios de evaluación, tales como planteamiento de la problemática, propuesta de solución, población beneficiaria con enfoque de grupos prioritarios, identificación del carácter interregional, vinculación con el programa de gobierno regional, número de beneficiarios, el proyecto termina con un certificado de evaluación favorable por parte de la señalada división, DIDESO, para que luego este jefe de servicio, quien habla, priorice la iniciativa e informe al Consejo Regional de Desarrollo, al Consejo Regional, nuestro Consejo Regional. Así, la aprobación de esta iniciativa se realiza por medio de la resolución exenta 403, de fecha 10 de marzo del 2023, suscribiéndose con fecha 17 de marzo del 2023 un convenio de subvención de fondos con Fundación Procultura para la realización de la actividad cultural denominada Residencia Muralismo con Intercambio Cultural La Calera Rosengard Suecia, por un monto de 25 millones de pesos. Convenio que fue aprobado por resolución exenta 643 de fecha 11 de abril del 2023 de este gobierno regional. Aprobación de la iniciativa 10 de marzo del 2023, convenio de subvención 17 de marzo del 2023, aprobación del convenio resolución exenta 643 del 11 de abril del 2023, monto 25 millones, objeto
Según se da cuenta en los antecedentes y evaluación del proyecto, esta iniciativa tenía por objeto mejorar una serie de espacios públicos deportivos a través de la intervención artística cultural de muralismo identitario de tren multicancha ubicada en la comuna de La Calera. Suscribieron una garantía del 10% del monto subvencionado, 2,5 millones, mediante póliza de garantía. Me acompaña solamente, disculpe lo no procedente, pero me acompaña nuestro fiscal regional, lo tengo aquí, Eric, y también mi jefe de gabinete, no lo presenté, pero están aquí junto a mí. Presidente, diputado Andrés López. El referido convenio de subvención establecía la obligación de rendir cuenta formal y documentada al gobierno regional de todos los gastos en que incurrió la ejecución del proyecto. En esta etapa interviene la unidad de rendición de cuentas del gobierno regional y en dicha etapa se detectó un saldo pendiente de rendición de fondos de 8 millones de pesos por parte de la Fundación Procultura, suma de dinero que no fue suficientemente acreditada y por tanto resultó observada. En base a esta información, el gobierno regional procedió sin perjuicio de cobrar además la garantía que ya se encuentra en arcas del gobierno regional, a ejercer la correspondiente acción civil de reembolso de dicho monto en contra de la señalada fundación, acción judicial que actualmente, señor presidente, se tramita ante el tercer juzgado civil de Valparaíso bajo el rol número C 2019-2024. Quiero ser preciso en esto, ejecución de la iniciativa se produce entre el 14 de marzo del 2023 hasta el 6 de octubre del 2023. Visita a terreno se produce con fecha 22 de noviembre del 2023, concurriendo funcionarios del gobierno regional, elaboraron un informe y obteniendo evidencia fotográfica de la ejecución del proyecto. La rendición de cuentas se efectúa con fecha 1 de diciembre del 2023. Resultado de la revisión, no se acreditan 8 millones del total subvencionado. Acciones seguidas, cobro de garantía e interposición de acción judicial de reembolso. Finalmente, presidente, señalar lo siguiente. Las asignaciones directas constituyen una facultad discrecional que se ha mantenido invariablemente en las glosas presupuestarias del gobierno regional hasta la actualidad, solo a partir del año 2024, por la ley 21.640 de presupuestos de ese año, se comenzó a exigir la aprobación del Consejo Regional para cada una de las asignaciones directas. Dos, estas asignaciones directas son subvenciones, no contrataciones de bienes y servicios, es decir, el gobierno regional no contrata proveedores, sino que financia iniciativas a ejecutar por instituciones públicas y privadas sin fines de lucro en materia ambiental, social, deportiva, cultural y de seguridad. Tres, pese a ser una facultad discrecional, se han establecido procedimientos por medio de instructivos o reglamentos destinados a regular los requisitos, objetivos y condiciones para que las diversas entidades públicas y privadas puedan acceder a estas subvenciones. La ley de presupuestos solo a partir del año 2024, vuelvo a repetir, ley 21.640, artículos 23 y siguiente, estableció una serie de requisitos adicionales para este tipo de subvenciones y disponiendo la concursabilidad como regla general. Cuatro, este proyecto, según ha informado la Unión de Rendición de Cuentas del Gobierno Regional, fue ejecutado, lo cual se verificó mediante visita a terreno, y solamente fue objetado la rendición un monto de 8 millones, respecto al cual se ha ejercido la correspondiente acción judicial de reembolso y por ende el cobro de la garantía. A propósito, y con esto concluyo, no he tenido ni tengo ningún tipo de contacto personal con la Fundación Procultura, su representante o personas relacionadas, y mi relación con el proyecto, como indiqué, en mi rol de gobernador regional, lo fue netamente desde el punto de vista administrativo, en su aprobación y luego de que se desarrollaran todos los procesos de evaluación previa a la iniciativa. Este texto se lo vamos a acompañar, diputado Andrés Lonto, presidente de esta comisión, y también al conjunto de parlamentarios que forman parte de esta comisión investigadora. Tenemos la resolución exenta que aprueba el convenio de subvención con Fundación Procultura, lo tengo aquí en mi mano, también se lo vamos a adjuntar. Y también tengo finalmente el certificado de evaluación favorable que señala el financiamiento por parte del Gobierno Regional de Valparaíso a través del subtítulo 24 y denominado los famosos 8% proyectos de interés regional en ese minuto, hoy día proyectos de vinculación con la comunidad. No tengo nada más que agregar, presidente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gobernador, por la exposición. Vamos a dejar con la palabra. Sí, por favor, señor secretario. Gracias, presidente. Hemos recibido un reemplazo, nos acompaña la diputada señora Marcia Rafael, un reemplazo del diputado José Miguel Castro. Requiere el acuerdo unánime de la comisión para ser aceptado después de la lectura de la cuenta. ¿Permanente? No, es transitorio. Bueno, muy bien. Aceptado entonces. Aceptado. Gracias, Aceptado. don Andrés. Bueno, agradecerle una vez más, gobernador. Le agradecería que los dos gobernadores nos pudieran acompañar para que pudiera exponer la señora Eugenia Mancilla para después hacer una ronda de preguntas por parte de los parlamentarios. Señora Eugenia Mancilla, por favor. Gracias, presidente. Saludar a los diputados y diputadas de la comisión
y señalarles que respecto a esta invitación, el Gobierno Regional de Magallanes tiene que señalar que, si bien es cierto, es una facultad discrecional que tiene el Ejecutivo de asignaciones directas, el gobernador Fríes estableció procedimientos regulares para los efectos de las postulaciones que se desarrollaron a partir de su asunción el 14 de julio del año 2021. Además, bases que fueron conocidas y sancionadas por el Consejo Regional para los efectos de establecer un mecanismo mediante el cual se iban a establecer estas asignaciones directas. Respecto a la Fundación Procultura, esta postuló el año 2021 y 2022 a iniciativas de asignación directa del gobierno regional sin perjuicio que esta es una institución que se encontraba instalada en la región de Magallanes desde el año 2010 y que había ya desarrollado trabajo junto al Ministerio de Cultura, las Artes del Patrimonio, Municipio de Tierra del Fuego y la Empresa Nacional de Petróleo, entre otras instituciones, para la recuperación y restauración patrimonial de la región. Respecto a estas iniciativas que fueron aprobadas por el gobierno regional y que voy a detallar a continuación, cada una de estas dos iniciativas cumplió, al igual que lo hacen las más de 450 instituciones privadas sin fines de lucro, con las cuales trabaja el gobierno regional y que recibieron financiamiento en su momento. La primera iniciativa data del año 2021, denominada Puesta en Valor del Patrimonio Cultural e Identitario de Tierra del Fuego como Estrategia de Desarrollo, por un monto de 28.795.000 pesos, con un periodo de ejecución entre el 20 de diciembre del 2021 y el 31 de marzo del 2022. Este fue sancionado a través de diversos actos administrativos, como lo establece el procedimiento. La Fundación presentó su solicitud de financiamiento el 9 de diciembre del 2021 a través de un acto administrativo memorándum. Se somete a consideración del gobernador regional para financiamiento, el cual aprueba esta iniciativa para grandes eventos culturales. Luego se desarrolla la aprobación de la iniciativa, que fue previamente evaluada por la División de Desarrollo Social Humano y traspasa antecedentes con fecha 20 de diciembre para la elaboración del convenio de transferencia correspondiente. Luego el 26 de diciembre del 2021 se emite la resolución 550 que aprueba el convenio de transferencia. El marzo del 2022, es decir, 3 meses después, se requiere la rendición a la Fundación Procultura. Ingresa por oficina de parte el 6 de mayo la rendición de cuentas. Luego se informa de los resultados, donde se exponen diversas observaciones que fueron subsanadas y finalmente se aprueba la rendición el 25 de abril del 2023 del oficio que informa a la Fundación que su rendición se encuentra aprobada y puede hacer retiro del pagaré. Luego, y la segunda iniciativa que fue aprobada a esta fundación se denomina Recuperando el Espacio Público a través de la restauración y conservación del mural arquitectónico urbano emblemático de Punta Arenas, por un monto de 23.690.000 pesos, con un periodo de ejecución que va entre el 11 de mayo del 2022 y el 15 de marzo del 2023. Igualmente se desarrollan todos los actos administrativos contenidos en las bases y en los procedimientos del gobierno regional, y es así como en este caso en particular y por decisión del gobernador Fríes se determina que a partir de ese año todas estas iniciativas a partir del 22 vayan al Consejo Regional para solicitar un acuerdo, y es así como con fecha 11 de abril del año 2022, el Consejo Regional aprueba a través de moción número 40 la asignación directa de la iniciativa con cargo al Fondo Grande de Eventos Culturales. El 15 de abril se informa de la aprobación de la iniciativa a la institución y traspasa los antecedentes para elaborar el convenio de transferencia respectivo. El 21 de abril del mismo año se establece el inicio del proceso administrativo y se cita a la representante de la Fundación en Magallanes para la firma del convenio.
El 11 de mayo del 2022 se aprueba el convenio de transferencia. El 25 de mayo, mediante oficio 633, se autoriza ampliación del plazo de la ejecución de la iniciativa. El 25 de marzo se ingresa, del año siguiente, se ingresa la rendición de cuentas y mediante oficio 583 el Gobierno Regional informa el resultado de la revisión de la rendición y presenta observaciones. Luego, mediante oficio 609 se actualiza el estado de las observaciones requiriendo y detectando que se había incorporado una factura afecta sobre servicios de producción, lo que contraviene obviamente la norma que había sido actualizada el mismo año por el Servicio de Impuestos Internos, y se requiere el cambio de los antecedentes, en este caso de retirar la factura afecta por la producción y presentar una factura afecta en vez de una factura exenta, como había sido el caso. El 2 de noviembre del 2023, la Fundación adjunta el documento tributario, la factura afecta, junto a la nota de crédito correspondiente, y la iniciativa en estos momentos se encuentra con cierre administrativo, pero sin resolución, ya que los antecedentes originales que forman parte de la investigación que desarrolló la Fiscalía se encuentran en el poder de las instituciones del Ministerio Público. Señalar como conclusión, presidente, que este gobierno regional efectivamente suscribió convenios con esta fundación, 2 convenios para 2 proyectos, uno de 28.795.000 pesos y el segundo de 23.690.000 pesos, que además señalar que se encuentran ejecutadas y rendidas, tal como lo he señalado, las observaciones efectuadas en su momento hacia la fundación fueron subsanadas y sin reparo por la administración. Desde el primer momento nos hemos puesto a disposición, presidente, de todos los organismos que investigan a esta institución y hemos entregado todos los antecedentes con los cuales el gobierno regional dispone, y tenemos además la convicción que nuestro actuar como gobierno regional se encuentra apegado a las normas. Sobre esto ya no tenemos por el contrario, nada que ocultar. Nos interesa además que las investigaciones concluyan lo antes posible para demostrar que las acusaciones que en su momento se difundieron en contra de este gobierno regional han sido tendenciosas, y lamentamos además el uso abusivo que ha tenido este caso, particularmente en el caso del gobierno regional de Magallanes, cuando así demuestra que estas 2 iniciativas desarrolladas en conformidad a las normas y con los procedimientos que este mismo gobierno regional, el gobernador Jorge Prier y su consejo regional han establecido. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señora Eugenia Mancilla, por su exposición. Vamos a dejar abierto el uso de la palabra a los parlamentarios y parlamentarias para que puedan hacer las preguntas que estimen convenientes. Diputado Araya, después diputado Humada, diputada Viviana. Muchas gracias, presidente. Saludar a los gobernadores de la Quinta, al gobernador de la región de Antofagasta y también a la representante del gobernador de Magallanes. Y mi pregunta es para el gobernador de Antofagasta, por su intermedio, presidente. Él señaló que se había interpuesto una querella y una demanda civil, entiendo, contra Procultura por 373 millones de pesos. Esa querella, entiendo además por lo que señala el gobernador, busca recuperar esos fondos para el patrimonio del gobierno regional. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el estado de tramitación y si él cree que esos fondos se van a recuperar o no para el patrimonio de la gobernación de Antofagasta, toda vez que lamentablemente, como lo señaló las autoridades anteriores, muchos de ellos han dado por resignado que estos fondos van a ser más o menos irrecuperables? Eso una cosa. Y lo segundo, solamente para precisarle al señor gobernador que yo no tengo ninguna relación con el medio Timeline, salvo la amistad personal que tengo sin duda con su director, don Jorge Ortiz, pero que en modo alguno yo tengo algún nivel de decisión, interferencia en las publicaciones de prensa que él haga. El juicio personal que él tenga sobre mi persona, señor gobernador, yo lo respeto absolutamente, no lo compartimos, tenemos diferencias profundas, producto de ello yo naturalmente apoyé a otra candidata, pero eso no me inhibe para decir una cosa que he dicho sistemáticamente, yo creo que a usted lo han informado muy mal sus asesores, es que yo respecto de esto digo que Procultura ha sido un ente que ha defraudado al fisco de Chile en distintas instancias y en modo alguno, señor gobernador, por su intermedio, presidente, lo ha responsabilizado a usted de esto. Quisiera ser muy claro con eso porque si usted revisa publicaciones de prensa,
Nunca he hecho una alusión personal a que ustedes han hecho algo incorrecto. Mi tema está en que Procultura se aprovechó del fisco en sus distintas facetas, gobernaciones regionales, convenios que suscribió en distintas regiones. Ellos tienen un modus operandi, y lo que yo he reprochado, y se lo he reprochado al señor Crispi, no a la gobernación de Antofagasta, es cómo lo habilitaron como unidad ejecutora en circunstancias que el proyecto presentado y que fue evaluado por la Subdere en su oportunidad establecía el pago de utilidades para un proyecto que es ejecutado por una fundación que por esencia y por naturaleza jurídica es sin fines de lucro. Pero solamente, presidente, para precisarle al señor gobernador, que está tan preocupado en mi opinión, yo jamás le he imputado nada al gobierno regional de Antofagasta y siempre he valorado las acciones que tomó el gobierno regional de Antofagasta, y me parecía absolutamente impresentable lo que hizo Procultura de llevar al gobierno regional de Antofagasta al Tribunal de Justicia respecto del cobro que se hizo de las boletas de garantía y todas las acciones que hicieron para recuperar los dineros. O sea, solamente quisiera precisarlo y decírselo directamente al señor gobernador a través del Zoom. Quizá en alguna oportunidad se lo pueda decir directamente a la cara, pero no tengo problema. Pero además ratificar que, independientemente de lo que usted diga, yo no tengo ninguna relación con el medio Timeline, salvo, como le digo, la amistad personal que me honra además con el señor Jorge Ortiz, dueño del medio. No es materia de esta comisión, pero quería dejarlo asentado. Había consideración que usted lo señaló. Y las preguntas precisas ya le he formulado, presidente. Muchas gracias, diputado Jaime Araya. Diputado Ahumada, por favor. Muchas gracias, presidente. Agradecer las exposiciones de cada uno de los gobernadores. También me voy a referir al gobernador Díaz, que es el gobernador de la región de Antofagasta, mi región en particular. Haciendo un retroceso de la historia debido a todo el hilo conductor de cómo fue que Procultura llega al gobierno regional, donde entendemos que esto parte mucho antes. Pero quiero hacer un par de preguntas. Cuando se inicia el proceso, no se cuestionó en ningún minuto, ni de parte del gobierno regional o de los CORES, respecto de este proyecto. Entiendo que acá hubo un apoyo transversal. Lo digo ¿por qué? Porque acá era recuperación de fachadas y entendiendo que varias fachadas, producto de todo lo que había ocurrido, algunos propietarios habían, desde sus propios recursos, habían logrado, digamos, mejorar un poco la apariencia de ciertas fachadas, principalmente en el centro de Antofagasta. Entonces, mi pregunta es, ¿nunca eso se analizó? ¿No fue tema, digamos, no fue cuestionado? Por otro lado, siempre, a pesar de que se empezaron a saber situaciones con respecto a Procultura o acaso fundaciones, ¿hubo algún cuestionamiento? ¿Se analizó la situación en detalle respecto de Procultura o no tampoco? ¿Y por qué hago estas preguntas? Pueden ser también obvias, pero es importante que queden también en la historia de esta comisión para tener certeza, porque hay muchas personas que están escuchando y que pueden entender que esto sea obvio, pero no necesariamente para todos. Y es importante aclarar, sobre todo porque Procultura no solo estuvo con el gobierno regional, sino que también con el Servio y Minbu de Antofagasta, por eso también es importante. Y por otro lado, en las rendiciones, cuando se entregan las rendiciones de Procultura, ¿qué nos dicen esa entrega de información? Entiendo yo que la mayoría hablaba de los sueldos y no de ejecuciones o preparaciones de estas personas, digamos, ¿cierto?, que se les iba a preparar para un tema laboral. ¿Y por qué es tan importante? Porque hubo mucho retraso respecto de Procultura para iniciar, entonces ya de alguna manera nos dejaba ver de que no estaba en tiempo y forma de acuerdo a lo que se le estaba exigiendo en este proyecto. Solo para aclarar. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Ahumada. Diputada Delgado. Gracias, presidente. Saludar a los gobernadores presentes. Quisiera que me envíen o nos envíen a la comisión. Se aprobaron recursos en 2 tandas, un año y después el otro. Quiero saber la rendición que hubo de Procultura del primer año que se aprobaron los recursos a la segunda vez que se aprobaron los recursos. Porque se supone que si yo voy por ejemplo, acá tenemos que hubo en Antofagasta la primera votación por recursos fue el 2 de noviembre del 2021, después la segunda el 30 de junio del 2022. ¿Tienen el registro del avance?
Porque si yo voy a votar para dar más recursos es porque yo ya tengo una rendición de los primeros dineros que aporté. Entonces no tendría por qué seguir aportando dinero después en otra votación. O sea, no me cumples a la primera, yo no puedo seguir confiando en ti. Y resulta que tenemos muchos ciudadanos que hoy miran la política con desdén, porque nos ven finalmente a todos como corruptos. Y en política tú te puedes equivocar, pero ser corrupto es una opción. Y tenemos que cuidar mucho, sobre todo cuando son los recursos públicos. Yo creo que esta comisión tiene que ser enfática en tener bien claro eso. ¿Por qué se le siguen asignando recursos si no están las rendiciones como corresponden? Entonces es para todos los gobernadores que rindieron. Bien claro si nos pueden enviar, porque cuando se les vuelve a votar y se les vuelve a dar una suma de dinero, quiero saber cómo iba la rendición en ese tiempo, porque debemos ser rigurosos en este tema, así como se hace también con las organizaciones sociales pequeñas que postulan, y si deben un peso, no se les asigna nada más. Eso, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputada Delgado. Si nadie más va a hacer uso de la palabra, yo también tengo algunas preguntas que voy a realizar. Partiendo por el gobernador de la región, de mi región, de la región de Valparaíso, el señor Mundaca, tengo algunas dudas. Primero, a ver, me gustaría saber cuáles son los criterios de asignaciones respecto a particularmente las asignaciones directas de recursos, no las concursables. Es decir, ¿por qué se elige una fundación y otra no? En base a solicitud de los alcaldes, en base a recomendaciones, a experiencia, etcétera, etcétera. Quisiera saber si hay algún esquema respecto a cómo se entregan los recursos cuando son de asignación directa. En segundo lugar, en el caso de del convenio celebrado a propósito con la Municipalidad de La Calera, con el proyecto Primera Residencia Muralismo con Intercambio Cultural La Calera Rosengård, Suecia, la Contraloría hace una objeción que llama la atención desde el punto de vista de que dicen, miren, acá el GORE le aprueba 25 millones, pero ojo que hay dos personas que hacen, una SPA y otra creo que es también otra SPA, o puede ser una entidad distinta, que hacen dos cotizaciones distintas, pero ambas personas que lideran estas cotizaciones pertenecen a la misma Fundación Procultura. Es decir, pareciera ser que hay una concertación para efectos de buscar un mejor precio y de esa manera eventualmente defraudar al fisco, o bien que esta fundación sin fines de lucro empiece a generar lucro a partir de esta externalización de las labores que realiza para efectos de poder blanquear los recursos que en definitiva con los cuales se van a enriquecer. Y en ese sentido la Contraloría les dice que tienen que implementar las medidas pertinentes, e incluso que hay que hacer los sumarios respectivos para determinar las responsabilidades de por qué no se lograron detectar estas situaciones a tiempo. Entonces la pregunta es, ¿qué mecanismo hay para detectar estas situaciones dentro del gobierno regional? Y en segundo lugar, si es que se llevó a cabo estos sumarios para determinar las responsabilidades, porque no sabemos si es que fue falta de control o puede haber sido otro motivo por el cual eventualmente no se fiscalizó o bien no se detectó esta situación a tiempo. Parte de las situaciones que detecta Contraloría y que va de la mano un poquito con lo anterior, gobernador, es que dice que hay ausencia de manuales de procedimientos que describan los mecanismos y principales rutinas administrativas utilizadas en materia de solicitud, monitoreo, supervisión y rendición de las iniciativas financiadas mediante asignación directa. Y por lo tanto lo que señala Contraloría es que hay que elaborar e implementar manuales que aborden esas materias y que deberán acreditarse en un plazo de 60 días. Es decir, en relación con lo anterior, le señala Contraloría de que los procedimientos no están lo suficientemente afinados o elaborados o perfeccionados para efectos de detectar estas situaciones anteriormente descritas respecto a la rendición de gastos. Quisiera saber por qué ocurría eso y qué se ha hecho posteriormente a propósito de lo señalado por Contraloría. Usted señaló que no conocía a Alberto Larraín, pero pareciera ser que un ex core sí lo conocía muy bien,
que era el señor Balbontín, que yo sé, no tiene nada que ver con usted, obviamente, pero quiero a propósito de eso, quiero a propósito, porque me hace con las manos, sí, sí, está bien, está bien. Pero a propósito de eso, quiero plantearle una situación, porque resulta que el señor Balbontín era core, y previamente él había acompañado al señor Larraín a distintas gestiones, entre ellas el Ministerio de Vivienda o la Seremi Vivienda, para efecto de poder adjudicarse ciertos recursos. Incluso había participado con él, hay publicaciones públicas, etcétera, etcétera. Yo quisiera, más que supiera, porque lo más probable es que sean tantas votaciones que no lo va a recordar, pero que nos pudiera acompañar las votaciones del señor Balbontín a propósito de la aprobación de este proyecto, del de La Calera. Porque lo razonable es que él se hubiera abstenido de dicha votación, que no hubiera participado, que se hubiera inhabilitado, porque sobre todo con el antecedente que reveló el ex fiscal Palma, de que se le habían depositado en su cuenta por parte del señor Larraín 22 millones de pesos, justo en épocas de campaña electoral, particularmente cuando él se presentó la primera vez, cuando se presentó a la candidatura para ser consejero regional. Entonces, si nos pudiera acompañar ese antecedente sería de mucha utilidad. Sí. Le doy la palabra a ese diputado Castro. Y por último, la garantía, gobernador, ¿a cuánto ascendía la garantía que finalmente se hizo efectiva por parte del gobierno regional? Eso por ahora. Dejo con la palabra al diputado Castro. Gracias, señor presidente. Saludar al gobernador, a la gobernadora, a todos los presentes acá. Me gustaría saber de parte del gobernador de Antofagasta si existe, porque yo escuchaba la sesión, llegué ahora a un taco, pero venía escuchando atentamente toda la sesión, y él le echa la culpa, qué sé yo, a los medios de comunicación. Al final es un lavado a mano. Yo sé si existe alguna clase de autocrítica al darse cuenta que nos robaron a todos, po. Y cuando yo le decía, nos van a robar la plata, pidan las boletas de garantía, dejen sin efecto esto, no era solamente yo, había gente también de izquierda. O sea, el mismo diputado Araya, transversalmente le pedimos esto, y usted siempre defendió el proyecto, por un lado, porque se iba a pintar y se iba a poner, qué sé yo, en valor parte de las fachadas de Antofagasta, fachadas que no se encontraron porque iban a hacer los edificios, no sé cuál fue el criterio que se dieron para eso, pero después también se andaban buscando fachadas, no se encontraron, pero no, después iba a ser un proyecto de dar trabajo, entonces esa es la idea, dar trabajo. Pero nunca yo he visto una autocrítica de parte suya y diciéndole a los antofagastinos que perdieron la plata, ¿saben qué? Realmente debería haber escuchado un poquito yo a los parlamentarios y a la gente que me decía que esto de Procultura era un ladronazo. O sea, Procultura hizo ladrones. Y en ese sentido, cuando uno sabe perfectamente que robaron, si usted se pudiera haber adelantado, quizás la historia hubiera sido un poco distinta, y usted nunca lo hizo, po. Entonces, si hay alguna autocrítica, que hacerse algo. Eso es, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Castro. En el mismo orden vamos a dejar con uso la palabra al gobernador de Antofagasta y después al gobernador de Valparaíso. Y después, si alguien tiene una pregunta para la señora Eugenia Mancilla, también le vamos a dar el uso de la palabra. Señor gobernador, por favor. Bien. Primero al diputado Araya. Las querellas que ejecutó el gobierno regional de Antofagasta están todas aglutinadas en un mismo caso, y lleva este proceso el fiscal Cooper de Coquimbo. Y de hecho hay reserva de información hasta el mes de abril, por tanto, lo único que hay es la confianza de que la justicia haga su tarea y que en el fondo castigue a esta fundación y ahí concuerdo con el diputado Castro, que como se ha visto, ha estado robando recursos al Estado de Chile. Entonces yo espero que la justicia actúe y espero que se puedan recuperar los recursos. Yo creo en la justicia. Por tanto, espero que haya recuperación de recursos y por otra parte hemos sido la única instancia estatal que le recuperamos recursos a Procultura. De hecho, nos querellamos cuando correspondía y en el momento en que correspondía.
Después todas las diferencias personales que tengamos con el diputado, en realidad esa es harina de otro costal, así que por tanto no haré referencia a ello. Yo nunca he dicho, diputado, que usted ha hecho acusaciones en contra del gobierno regional. Yo mencioné directamente el medio Timeline que usando declaraciones del diputado Castro levantó todas estas noticias. Diputada Ahumada, cuando se inicia el proyecto, como ya expliqué, este proyecto se inicia en la administración anterior y tenía que ver con un programa de empleo que estaba haciendo la administración anterior y recuperación de fachadas. Si usted se fija, hubo un primer proyecto que se cae porque no se puede asignar la glosa y después se vuelve a reformular y por todos los tiempos de tramitación que tienen los proyectos, como expliqué en el gráfico, se inicia esto recién en enero del año 2023. Y en julio del 2023 surge y salta todo el proyecto de Procultura y saltan todos los proyectos de convenio. Durante los meses de enero y julio, lo que se hizo, por los informes que se acreditan en el gobierno regional, fue la habilitación de los programas de empleo, se catastraron las viviendas, se establecieron qué es lo que se iba a recuperar o no se iba a recuperar. Y eso es lo que está evidenciado en los informes. Y sí hubo cuestionamiento a las rendiciones de Procultura, o sea, no se aceptaron todas las rendiciones que Procultura hizo. De hecho, el gobierno regional cuestionó algunas rendiciones. Por tanto, sí hubo cuestionamientos a Procultura. Ahora bien, es cierto lo que dice el diputado Castro. En julio, cuando aparece todo el problema de los convenios y cuando se dice que en el fondo estas fundaciones estaban robando los recursos de todos los chilenos, en julio nosotros no contábamos con ninguna herramienta para poder cerrar el proyecto anticipadamente, porque estaban las rendiciones hasta ese momento, porque habían informes del gobierno regional, porque se iban haciendo avances. ¿Cuándo se cae el proyecto? Se cae el proyecto entre agosto y septiembre, cuando la fundación comienza a tratar de cambiar las fachadas porque los distintos propietarios en justa razón no querían verse vinculados a la fundación. Y en ese sentido, ahí es cuando el gobierno regional cierra el proyecto en forma. Y de hecho, no soy yo quien dice que actuamos correctamente, son los informes de Contraloría y es también el tribunal cuando le da la razón al gobierno regional respecto de cómo hizo el proceso de cierre. De hecho, fuimos querellados por Procultura y fuimos lamentablemente dañados por Procultura porque ellos negaron que el cierre hubiese sido hecho en forma. De hecho, la acusación de Procultura contra la administradora regional del gobierno regional de Antofagasta es una acusación de prevaricación, de que el acto administrativo que se estaba haciendo era ilegal y se estaba dañando el patrimonio de la fundación. Bueno, todo eso lo demostramos nosotros en tribunales y demostramos que lo hicimos en el momento adecuado y con la información adecuada. Haber cerrado el proyecto en julio nos hubiese puesto a nosotros en una situación en donde no estaban las condiciones para cerrarlo y hubiésemos generado mayor detrimento al Estado, porque ahí Procultura pudo haberse querellado porque el procedimiento no fue el adecuado. Entonces, en ese sentido, el actuar del gobierno regional siempre fue conforme a la ley y conforme a lo que se estaba haciendo. Diputada Delgado, el primer proyecto, este proyecto de programa de empleo que yo detallé en mi presentación, es un proyecto que no recibió recursos Procultura, porque la DIPRES no permitió que se aperturara el procedimiento. Me explico, diputada. No es que cuando se aprueba en el Consejo Regional se pasan los recursos directamente. En el caso de los gobiernos regionales se tiene que hacer una apertura presupuestaria y eso lo revisa tanto la Dirección de Presupuesto como Contraloría. Y si no se da la autorización, no se pueden entregar los recursos. Por tanto, en la aprobación del primer proyecto no se entregaron recursos, diputada. ¿Qué es lo que se sugirió? Se sugirió un cambio de glosa, se reformula todo el proyecto, se aprueba nuevamente por el Consejo Regional y ahí aparece Subdere, ahí aparece la DIPRES, ahí aparece nuevamente Contraloría y ahí sí se pueden entregar los recursos.
en general, diputada, no se entregan recursos si es que no hay rendiciones previas. No se puede entregar nuevos recursos si es que las rendiciones no están adecuadas. Entonces, lo que hay que distinguir, porque yo hice en mi presentación, mostré los dos proyectos, porque era precisamente lo que había formulado la administración anterior, era un programa de empleo, así lo que le interesaba a la administración anterior era recuperar el centro comercial y era también habilitar empleos para las personas de Antofagasta. Y después se usó la glosa de puesta en valor del patrimonio para hacer esto. Entonces, no es que se hayan entregado recursos sin rendiciones, diputada, eso lo quiero aclarar. En el gobierno regional de Antofagasta no se entregan recursos nuevos sin previas rendiciones. Diputado Castro, usted siempre me está pidiendo autocrítica. En general, cuando uno está en la situación y en el momento, uno tiene que actuar conforme a las condiciones que tiene. ¿Y por qué voy a hacer una autocrítica si el gobierno regional, como expliqué, usted dice que escuchó mi explicación, cuando expliqué, se cumplieron con todas las normativas? Este proyecto para sacar RS, que yo no puse la RS, yo no traje a Procultura y yo no conozco al dueño de Procultura, por tanto no soy responsable por la llegada de Procultura. Después, cuando se hace el análisis del proyecto, se pide autorización a Subdere para ver si era una instancia ejecutora. Y ahí Subdere, a través de Viviana Lazo, que es la analista de Subdere, autoriza a esta fundación. Por tanto, eso estuvo en regla. Después pasó por el Consejo Regional, después pasó por la Dirección de Presupuesto, después pasó por Contraloría y todo eso estuvo en regla. Se hicieron todas las actuaciones como correspondían. Y sí, es cierto que usted apenas se entera de este caso en julio, hay bastantes entrevistas extensas de usted donde usted dice que en el fondo acá se está dañando al fisco y también me hace imputaciones a mí respecto de cierto uso político de esto, pero la verdad es que no había ninguna evidencia para acometer la acción que usted decía. ¿Quién me da la razón, diputado, de que nuestro actuar fue el correcto? Bueno, los tribunales de justicia, pues, diputado. Si ganamos frente a la Corte el recurso que hubo para evitar el cierre anticipado de Procultura. Y una vez que nosotros constatamos que Procultura no puede cumplir con el proyecto, y una vez que nosotros constatamos que Procultura tiene que hacer devolución del proyecto, nosotros nos querellamos, diputado. Y esa querella la está viendo el fiscal Culper en estos momentos. Entonces, nosotros hemos actuado conforme a la legalidad, hemos actuado en función de probidad, y tal como dijo el diputado Araya, es Procultura quien ha robado los recursos en el fondo, se ha apropiado indebidamente de los recursos del Estado. No ha sido este gobierno regional, ni ha sido tampoco este gobernador. Por tanto, yo lo único que le puedo decir, diputado, es que si yo hubiese sabido ahora, si hubiese sabido en ese entonces todo lo que era Procultura, claro que me hubiera puesto al proyecto. Pero todos somos generales después de la batalla, pues, diputado. Entonces, no me puede pedir que en su momento, cuando nosotros actuamos conforme a la legalidad y cuando actuamos de una manera transparente y siguiendo las normativas, que haga un mea culpa por haber actuado conforme a lo que la ley establece. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que hacer. Ahora, entiendo que lo que se busca acá es un juicio político y responsabilidades políticas, pero no se puede responsabilizar a alguien por no tener toda la información cuando toma las decisiones, diputado. O sea, así no funcionan las cosas. O sea, nosotros actuamos conforme a la legalidad y sepa bien que nosotros hemos resguardado los recursos y estamos querellados en contra de Procultura. Eso es lo que podría responder, estimado presidente. Muchas gracias, gobernador. Vamos a ver ahora al gobernador de la región más linda de Chile, la de Valparaíso, señor Rodrigo Mundaca. Presidente, además diputado de la región más linda de Chile, como usted señala. Bien. Eso no es efectivo, señor gobernador. Ya después nos tiramos, después nos hacemos unos piropos, diputado. Óigame, voy a ir de lo general a lo particular. Creo que desde el punto de vista metodológico, como usted ya lo ha dicho y todo el mundo lo sabe, la ley de presupuesto del año 2023 facultaba a todos los gobernadores regionales
para que iniciativas inferiores a 7.000 UTM no pasaran por el core. Y eso creo que es un precedente. Me parece que es un precedente importante porque era lo que decía la ley de presupuesto del año 2023. Es decir, si estamos hablando de ley, estamos hablando de jurisprudencia, la jurisprudencia habilitaba a todos los gobernadores regionales a no pasar por los consejos regionales proyectos que fueran inferiores a 7.000 UTM. En lo particular, a propósito de alguna intervención de algún diputado, en el caso particular del gobierno regional, hablo por el gobierno regional de Valparaíso, a nadie se le financian recursos con rendiciones pendientes. Nosotros no financiamos ninguna iniciativa de ningún tipo, de ninguna naturaleza, si hay rendiciones pendientes y por tanto parece del todo lógico que eso ocurra. Usted preguntó cuáles eran los criterios para asignar este proyecto. Bueno, sin duda, disponibilidad presupuestaria, pertinencia, población beneficiada y interés comunal. Esos son los criterios al momento de destinar los recursos para este proyecto. Es una pregunta que me parece que la pregunta es bien importante porque eso nos permite pensar en esto. Los gobernadores regionales, una vez que se hace todo el proceso de evaluación técnica y llegaba a nuestro gabinete el listado de los proyectos preaprobados, y la pregunta que usted hacía, nosotros no tenemos los documentos de los proveedores que subcontrata Procultura en este caso, pues no podríamos tenerlos. O sea, en el fondo estamos financiando una iniciativa que tiene disponibilidad presupuestaria, que tiene pertinencia técnica, que beneficia a una población importante y que tiene interés comunal, pero ningún gobernador regional o gobernadora tiene a la vista los documentos de los proveedores que podría eventualmente subcontratar una fundación de esta naturaleza. Es cierto, Contraloría nos ha hecho observaciones con respecto a los manuales de procedimiento y decirle también, Andrés, diputado Lonton, que todos esos manuales de procedimientos que nos ha observado Contraloría, ya Contraloría los tiene en su poder, porque además todos los manuales que se hacen, hacemos manuales todos los años, formulamos reglamentos todos los años. Si bien es cierto hay un reglamento base de todos los años, los mejoramos precisamente porque la concursabilidad nos ha obligado precisamente a hacer eso. Ojo, la ley de presupuesto, en la cual ustedes participan y tienen una responsabilidad directa, por ejemplo, para el caso de la ley de presupuesto 2025, fija como garantía un 5% para proyectos que ejecutan y financian los gobiernos regionales, que financian y se ejecutan. Nosotros, en el caso particular de Procultura, fijamos una garantía del 10%. Y este año, nuevamente, la ley de presupuesto fija una garantía del 5% y nosotros estamos por encima de aquello. Por tanto, decirles también, y vuelvo a repetir, el caso particular nuestro del gobierno regional de Valparaíso, estamos hablando de un proyecto de 25 millones de pesos, un proyecto que se ejecutó, que tenemos una controversia con Procultura del orden de 8 millones de pesos, le hicimos efectiva la boleta de garantía y hoy día tenemos una acción judicial en el tercer juzgado de garantías de la región de Valparaíso, donde precisamente tomamos la decisión de acciones judiciales. Y lo último, presidente, con mucho cariño, mucho respeto, le levanté las manos porque cómo conocer y saber cuáles son las redes de amistad que tenía el consejero regional que usted mencionó, Balbontín. O sea, yo no tengo relación de amistad con él, no conozco a sus amigos, no sé para dónde viaja, con quién viaja tampoco, y por tanto no podría hacerme cargo de una situación de esa naturaleza. Es como que usted conoce el territorio tan bien como yo, y conoce a los consejeros regionales tan bien como yo. Yo le podría preguntar, no sé, cuál es la relación que usted tiene con un diputado X, cuáles son los amigos que tiene la diputada Flores, por ejemplo. Yo le podría preguntar a usted, por ejemplo, cuáles son los amigos que tiene el diputado Tweety, que nos quiere tanto a nosotros, por ejemplo. Yo le podría preguntar a usted, diputado Lonton, ¿usted me podría decir con quién toma té el diputado Tweety en Rapa Nui? No me va a responder, pues entonces yo tampoco le puedo responder por las relaciones de amistad del ex consejero Balbontín. Con cariño, diputado Lonton. Muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias, gobernadores, por las aclaraciones. Sí, con respecto al último punto, gobernador de Valparaíso, señor Mundaca, yo más que nada me refería, más que usted tenga que saber, porque obviamente nadie tiene por qué saber, ni debería saber, o si es que sabe, no es tampoco relevante para el objeto de esta comisión, sino que nos pudiera acompañar en razón de la introducción que le hicimos a propósito del señor Balbontín, es que si nos pudiera acompañar en la votación que tuvo que ver con este proyecto en particular de La Calera, para precisamente verificar si es que emitió o no él alguna posición en particular con su voto, si directamente no votó o si es que lo hizo. Sí, señor gobernador. Disculpe, presidente, disculpe la familiaridad también. Diputado Lonton, solamente
Precisarle que estos proyectos, como lo dije al inicio, son proyectos de asignación directa. Sí. Y estos proyectos de asignación directa se rigen Tienes razón. y por tanto, lo que hicimos nosotros con respecto a la prerrogativa que tenía la Ley de Presupuesto 2023 fue seleccionarlo y posteriormente informarlo. Por tanto, no hay votación incumbente por parte del consejero regional Balbón. Tiene toda la razón, señor gobernador. Perdone mi error. Voy a clarificar la pregunta. Si es que pudieran tener los antecedentes de algún proyecto que se hubiera votado que no tenga que ver con asignación directa, sino que se hubiera realizado mediante licitación y que hubiera participado el señor Balbontín y que haya beneficiado o se haya finalmente adjudicado a la Fundación Procultura. Le agradecería que lo pudiera hacer llegar a esta comisión. Y solamente un punto... Sí. Creo que he sido bastante claro. En el caso particular nuestro, y como la comisión así lo amerita y lo dice, esto es una comisión investigadora para el tema de Procultura. El gobierno regional de Valparaíso, que lidero, no tiene ningún otro compromiso con Procultura que no haya sido solo este proyecto. Nosotros no tenemos ninguna otra relación con Procultura. Nuestro proyecto es un proyecto de vinculación con la comunidad de 25 millones de pesos. Tenemos 8 millones de pesos judicializados y no tengo ni una otra relación con Procultura, ni una. Muy bien, gracias por la aclaración, señor gobernador. Nos va a ahorrar precisamente el poder indagar por esa línea. Pero me quedó una duda, señor gobernador, respecto al tema de las cotizaciones, a propósito de estas dos empresas que aparentemente, y ha ocurrido también en otros lugares de nuestro país, que participaban en Procultura, pero que tercerizaban el trabajo para efectos de, obviamente, quedarse con adjudicarse ellos los recursos y de esa manera, obviamente, generar ganancias a la Fundación Procultura, que es una fundación sin fines de lucro, porque la Contraloría General dice, la conclusión presente hizo entrega al GORE de 2 cotizaciones, una emitida por 21 millones de pesos y otra por 18 millones de pesos. La pregunta tiene que ver con que, si bien ustedes no tienen cómo saber que efectivamente esas personas están prestándole un servicio a Procultura, la pregunta es, ¿hay alguna forma, un mecanismo que se pueda implementar a través del gobierno regional para efectos de que cuando se presentan esas cotizaciones poder verificar el historial de quienes forman parte de esas empresas o empresas individuales de responsabilidad limitada o bien una persona natural, para efectos de verificar si es que esas personas tienen algún vínculo o relación con quienes finalmente se adjudicaron el proyecto? Porque yo creo que aparte de las lecciones que nos genera todo el caso Procultura es precisamente ir afinando los mecanismos de fiscalización para efectos de que estas situaciones no se vuelvan a repetir. Es más, la Contraloría también señala de que los 5 millones que le entrega la Municipalidad de La Calera era para efectos de realizar las mismas labores que estaban presupuestadas a propósito de las asignaciones directas que le había entregado el gobierno regional. Entonces, de alguna manera, esa verificación cruzada con los municipios para efectos de que cuando se complementan recursos o tienen iniciativas en común, poder fiscalizar cruzadamente de que efectivamente están adjudicándoseles recursos por el mismo objeto, con la misma finalidad, y obviamente que se está duplicando el esfuerzo, y eso obviamente que es sospechoso desde el punto de vista de la solicitud de recursos que está haciendo la Fundación para efectos de poder adjudicarse por 2 vías fondos para el mismo objetivo. Eso. Señor gobernador. Mire, me parece, y lo estoy conversando aquí también con el fiscal, para el ejercicio presupuestario del año 2025, lo que tiene que ver con proyectos de vinculación con la comunidad, el famoso 8%, y objeto del aprendizaje que tenemos que precisamente, ha sido un aprendizaje duro a propósito de este caso en particular, el caso Procultura, vuelvo a referir el caso particular del gobierno regional, es solo un proyecto que ya expliqué y detallé. Vamos a incorporar en el reglamento del año 2025, nuestros equipos ya están trabajando, una declaración jurada que acompañe precisamente a las organizaciones privadas sin fines de lucro al momento de ejecutar proyectos financiados por el gobierno regional, y en el caso de que haya también cofinanciamiento, sea una institución pública o una institución privada, en el caso de que haya cofinanciamiento, también incorporar un documento de la misma naturaleza, objeto de tener claridad cuáles van a ser los compromisos de cofinanciamiento y objeto de tener claridad también por una declaración jurada ante notario de las organizaciones privadas sin fines de lucro que van a intervenir en estos proyectos de vinculación con la comunidad, a objeto de que esta duda, que es una duda razonable, no vuelva a repetirse, diputado López.
Muchas gracias, señor gobernador. Sí, gobernador. Sí. Yo, en la misma línea de lo que dice el gobernador de Valparaíso, es relevante explicitar que estos no son actos de arrepentimiento, si hay mucho aprendizaje en los gobiernos regionales respecto de lo que significaron estos casos y se han incorporado bastantes medidas que tienen que ver con cómo logramos mayores elementos de transparencia y mayor capacidad de resguardo de los recursos públicos. De hecho, esos reglamentos nosotros los incorporamos en su momento, que tienen que ver con evitar que la adjudicataria de recursos subcontrate instituciones cercanas para poder ejecutar los proyectos. O sea, esos son elementos que están, la misma circular 20 que se plantea establece nuevas exigencias y sí ha existido todo un cambio en la forma de trabajar de los gobiernos regionales. Yo simplemente plantear, presidente, que hasta el año 2022, que es cuando aparecen todos estos casos, los gobiernos regionales seguían trabajando como trabajaban las antiguas intendencias. Y todos los cambios surgen en la medida en que los gobernadores fuimos incorporando nuevas medidas de control y transparencia. De hecho, se instalaron las unidades de control en los gobiernos regionales y esas unidades trabajan adecuadamente con los consejos regionales para ir logrando mayor fiscalización de los recursos que se están haciendo. Por tanto, yo quisiera reiterar, o sea, sí han habido aprendizajes respecto de lo que han significado estos casos y cambios en los procedimientos de asignación de recursos en los gobiernos regionales, por lo menos en Antofagasta. Muchas gracias, gobernador. La señora Eugenia Mancilla, mire, yo tenía ganas de hacer varias preguntas, pero las preguntas van más directamente enfocadas al rol que tuvo el gobernador, particularmente en las comunicaciones que tuvo con el señor Alberto Larraín. Y yo creo que para ese tipo de preguntas, la persona idónea es el gobernador. Así que, señora Mancilla, agradeciendo su presencia y el tiempo, transmítale al gobernador que sería bueno tenerlo en esta comisión porque no hay nadie más que él que nos pueda responder las preguntas, o la mayor parte de las preguntas que tenemos en esta comisión investigadora. Y agradeciendo la disposición de ambos gobernadores, también de usted, señora Mancilla. Sí, señora Mancilla, quería hacer uso de la palabra. Sí, por favor, si es posible, solamente una última reflexión. Como gobierno regional, y tal como se lo señalé al principio, hemos puesto a disposición de todas las instancias pertinentes que así lo han solicitado todos los antecedentes y la comisión no va a ser la excepción. Yo comprometo, presidente, el despacho de todos nuestros manuales de procedimiento que han sido ratificados año a año a través de resoluciones exentas de parte del gobierno regional, donde se han establecido los mecanismos bajo los cuales se distribuyen los recursos, particularmente del 8% o de vinculación con la comunidad. Y segundo, señalar la total disposición del gobernador Fríes a participar de la comisión en cuanto él se reintegre de su feriado legal y, por supuesto, entregar todos los antecedentes que ustedes así lo necesiten. Así que, presidente, cuente con ello y con la disposición de todo el gobierno regional para colaborar en su cometido. Gracias, presidente. Muchas gracias, señora Mancilla. Agradecerle también al gobernador de Valparaíso, gobernador de Antofagasta, la presencia en esta comisión y todos los antecedentes con los cuales expusieron en esta comisión. Le agradecería, por favor, que los hicieran llegar a esta comisión investigadora. Y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.